Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Un nuevo programa de Vidas con Luz, una nueva llamada a sus casas y ustedes han querido compartir con nosotros esta media hora de programa donde vamos a tener una invitada joven, una gran belleza, externa e interna, y que, bueno, pues en sus pocos años de vida pues ha tenido experiencias duras, experiencias serias de lo que significa Dios en la vida, y también ha tenido experiencias de servicio, de un servicio importante en una tarea que luego nos contará ella, que no es sencilla, que no es fácil. Buenas noches, Sara. Muy buenas Sara noches. Martínez Baños, Sí. Caravaqueña. Efectivamente. ¿Qué tal la cruz en Caravaca? ¿Importante? Muy bien, muy bien. Muy bien. Eres la mayor de 6 hermanos. Sí. A ver, cuéntanos un poquito. Tú has vivido desde pequeña, tú naciste, entre comillas, en la iglesia, en el sentido de que pues has vivido como la fe desde muy pequeñita y como algo normal y habitual, ¿no? Yo me he criado en el seno de una familia cristiana, en el camino neocatecumenal. Y mis padres, cuando yo nací, ya estaban dentro de la iglesia. Por tanto, desde que yo era pequeña, he ido creciendo un poco en todo esto, ¿no? Un poco en esa relación con Dios, de algún modo. Y claro, todos mis hermanos también, somos 6, yo soy la mayor. Y bueno, eso. A ver, presentándonos, somos. lo tenemos aquí, presentándonos a toda la familia. Ellos son mis padres. Y en aquel lado está mi hermano David, mi hermana María, Fernando, Carmen y Clara, que es la que yo tengo tomada. Clara, la pequeñita, que le llevas 21 años, ¿no? Sí, podría ser su madre casi. Bueno, ¿y te lo han dicho alguna vez cuando vas con Sí, ella paseando? Sí, sí, muchísimas veces creen que es mi hija. Y cuando le dices es mi hermana, dicen, bueno, vale, dices eso para que no... ¿qué? No se lo creen mucho, no se quedan convencidos. Pero dices que Clara es un pequeño milagro, o la Sí. vida de ella, a ver qué pasó. Mi madre, cuando se quedó embarazada, que fue una sorpresa para ella, porque era mayor, tenía 40 y tantos años, y hacía 8 años o 9 que había nacido Carmen. Entonces había ya pasado mucho tiempo como para quedarse embarazada otra vez. Y resultó ser un embarazo, pero que se fue complicando. Le dijeron a mi madre que el crecimiento de la niña se había parado, que iba a tener muchos problemas, que si nacía iba a ser complicadísimo todo, pero que lo más probable era que murieran tanto mi hermana como mi madre. Entonces, imagínate la situación, ¿no? Nosotros, ¿Cómo se lleva en casa eso? pues eso, nosotros viendo que los meses pasaban y que se acercaba el momento de qué va a pasar, ¿no? Y fue complicado, pero yo recuerdo que mi madre siempre estuvo muy sostenida. Pidió oración a las monjas clarisas de Caravaca, por eso ella se llama Clara, y a mi parroquia, a San Francisco de Asís. Y hubo muchísima gente rezando. Y yo recuerdo que mis padres estaban muy sostenidos. Yo estaba temblando, pero ellos estaban muy sostenidos. Y finalmente Clara nació un poco más pequeña, pero muy sana, está perfecta, está Total, preciosa. ¿qué tiene Clara? 3 años hizo 3 esta añitos, semana. o sea que es una niña normal que corre, que salta y que cuando la miras de verdad dices, oye, Dios existe, la oración existe, la comunión de los santos existe, ¿no? La oración de unos por otros, esa realidad. ¿Tú estás estudiando? Sí. ¿Por poco tiempo ya o qué? Sí. ¿O luego vas a seguir? Porque uno no acaba cuando está estudiando psicología. Psicología. ¿Por qué psicología? ¿Por qué decidiste? Porque siempre me ha llamado muchísimo la atención. Siempre he querido comprender qué pasa por la mente de las personas para hacer determinadas cosas, ¿no? Que nos lleva a actuar de una manera y de otra. Y me metí, empecé aquí, de hecho, en ¿En la Universidad Católica? Sí. ¿Y qué, 2 años aquí? Sí. Y llevas 2 años en la Universidad Pública de Murcia. Sí. ¿Y estás ya haciendo el trabajo de fin de grado? Sí. ¿Sobre qué? ¿Sobre qué es el tema? ¿Se puede saber? Identificación y expresión emocional. Identificación y expresión emocional. Sí. ¿Estás a gusto? Muy a gusto. Disfrutando. Muchísimo. Me da pena que acabe. ¿Con ganas de salir o de seguir estudiando? Pues quiero salir de esto, pero sigo estudiando. Tengo que seguir formándome. Si no, ahora mismo hay que seguir. Hay que seguir. Psicología. Y mientras tanto, pues vivís una vida de joven. Yo te iba a hacer una pregunta, estaba dudando ahora mismo si hacértela o no hacértela. Hay una película de cine, no sé si la has visto, dice, no es país para viejos. Sí. ¿Te suena la película, Sí, verdad? me suena. ¿La has visto? No. Bueno, dice, no es país para viejos. Y yo te digo, la iglesia no es para jóvenes. ¿Tú qué dirías? Mentira. Mentira, la iglesia es para jóvenes. ¿A quién son esos? ¿Esos quién son? Este es un grupo de mi parroquia que para sacar dinero para la JMJ hacemos varias actividades y entre ellas se compusieron unas canciones
que hablan de Dios, de encuentros de amor con Dios. Se le puso música y todos los jóvenes participamos de estos conciertos. Hemos ido por varias zonas de Murcia y eso somos, y ahí falta bastante gente. Y somos todos jóvenes. ¿Cuántos jóvenes hay en tu parroquia que estén día a día viviendo la fe? Ciento largo Ciento largo. Puede ser que me quede corta. Y que cuando dicen que no hay jóvenes en la iglesia, habría que decirle según donde mires, ¿no? Efectivamente. Yo es que estoy viviendo otra realidad distinta porque hay muchísimos jóvenes, hay muchísimo movimiento, hay muchas ganas de salir a la calle, de decir que en algún momento nos hemos encontrado con Dios y que de verdad nos llena esto. Uh-huh. ¿Qué han supuesto para ti? ¿Has estado en la Jornada Mundial de la Juventud? ¿En dónde? ¿Cuántas llevas? Estuve en la que se hizo aquí en España. ¿En Madrid? En Madrid. Estuve en Río de Janeiro y este año, si Dios quiere, estaré en Polonia. O sea, llevas 2 nada más. Sí. ¿En Alemania no llegaste a ir? No. Nada. O sea, la primera fue la de Madrid, 2011, en Río. Y a ver, ¿qué te supuso esa primera experiencia en una Jornada Mundial de Juventud con 2,5 millones? ¿Te habían hablado de ella y qué expectativas llevabas y qué descubriste? Pues me habían hablado muy bien, pero hasta que no llegaba allí no sabes lo que es realmente, ¿no? Al final yo pensaba pues que sí, los jóvenes, la iglesia, Dios, pero se queda un poco todo en mi pueblo, ¿no? En mi entorno. Entonces la JMJ lo que hace es que te amplía esa visión y ves que no eres tú la única que cree en Dios o que siente esta necesidad de Jesucristo. Te das cuenta de que hay millones de jóvenes en todo el mundo que están sintiendo lo mismo, que están conociendo el mismo amor que tú. Y claro, es una experiencia increíble, increíble. La de Valencia me gustó mucho, pero la que me marcó a mí personalmente fue la de Brasil. O sea, la de Madrid te encantó porque fue la primera, pero Sí. en Brasil, ¿por qué? ¿Qué viviste en Brasil? Porque yo a Brasil iba sin saber bien qué hacer con mi vida, para dónde tirar, qué hacer. Estaba un poco perdida. Y entonces, pues me estaba planteando mucho el tema de Dios y pues, cómo es posible que permita hacer lo típico, ¿no? ¿Cómo es posible que permita esto, que permita lo otro, que mi vida vaya así? Y cuando llego allí me encuentro las palabras del Papa y la evangelización y el encuentro con Kiko, cuando ves todo lo que Dios ha preparado para ti en ese viaje, al final todas las ideas que tú llevabas en un principio se caen, porque no tiene sentido contra lo que estás viendo, que es impresionante. Claro, Brasil, unos paisajes, la gente que conoces, el amor que desprende esa gente. Y tú dices, ¿cómo me puedo plantear que la vida no merece la pena y que todo es dolor y sufrimiento, ¿no? Si hay tanta belleza. Efectivamente. Y bueno, desde tu profesión, pues fíjate lo que puedes aportar, ¿no? Porque te vas a encontrar mil casos de gente que está totalmente destruida, totalmente de vuelta de todo. Y cómo, si tú no crees en que hay un futuro y una esperanza, a ver cómo lo transmiten, ¿no? Y eso es lo que te han supuesto a ti estas jornadas, ¿no? Esto es un encuentro con Kiko, ¿no? Sí, esto es un encuentro vocacional con Kiko Argüello, que es el iniciador del camino. Este fue en Alemania, en Düsseldorf, y estaba llenetísimo de gente joven. Y estos encuentros siempre son una ayuda, porque no solo escuchas la palabra de Dios, encima Dios te mueve. Y claro, en estos encuentros se piden vocaciones y te das cuenta que la iglesia está viva, que hay jóvenes con la misma vida que tengo yo, que tiene cualquier joven que nos esté viendo y que está dispuesto a dejarlo todo por esto, por anunciar este amor. Entonces, eso siempre te tambalea un poco porque dices, esto es más fuerte de lo que yo me imagino. Dios tiene poder para más de lo que yo me imagino. Y claro, siempre son una ayuda. ¿Podemos decir la edad? ¿La mía? ¿La tuya? Claro, claro. A tus 23 años, Sara, has visto gente más joven que tú y gente de tu edad que se ha planteado totalmente un cambio radical de vida y les has visto seguramente cerca de ti decir, me levanto, me voy, quiero ser religiosa, quiero entregar mi vida. Luego habrán seguido, no habrán seguido, seguro que conoces casos y bueno, la parroquia tuya es una parroquia de muchas vocaciones sacerdotales y de la vida religiosa. ¿Y tú te lo has planteado alguna vez? ¿O has dicho, bueno, pues si aparece, aparece, pero lo que me agrada y me refuerza en mi fe es precisamente ver que Dios sigue llamando gente? Sí, sí que me lo he planteado alguna vez. Porque hay gente que ante estos encuentros tiene un miedo tremendo. Sí, lo normal yo creo que es ese miedo,
Lo que no es normal es, claro, eso es lo que no se puede explicar, la única explicación que tiene es Dios, ¿no? Pero yo creo que lo más humano es tener miedo, porque estás diciendo que estás dispuesto a que tu vida cambie radicalmente. Yo sí que me lo planteé en un momento dado, pero al final vas viendo que Dios va hablando en tu historia de otra manera, ¿no? Pero yo no lo descartaba en absoluto, porque yo me acerqué a las monjas a ver cómo era esta vida, o a la vida en misión, y te das cuenta de que son felices. Entonces, si yo pudiera alcanzar la felicidad, ¿por qué no? Es un planteamiento normal y serio, sí, nada serio. Decir, si yo lo que quiero es ser feliz, me puede dar todos los miedos, pero también la vida te puede dar muchos miedos. Si conozco a un chico, si me va a querer, si vamos allá adelante, pero lo que quiero es ser feliz. Si veo gente casada que es feliz, ¿por qué no? Si veo gente en la vida religiosa o en la vida misionera, como tú dices, que es feliz, ¿por qué no? No rechazarlo, es algo tan normal. Eso es, que al final da igual la vocación en sí, el fin último es ser cristiano. Entonces, yo estoy entendiendo que con Dios da igual que seas casada, que seas monja, que seas misionera, porque Dios es el que lo hace. Entonces... Y hay un momento en tu vida, eso lo cuentas tú, que viviste, bueno, como todo adolescente, que en un momento te puedes plantear por qué voy a la iglesia y por qué tengo que ir. ¿Te rebotaste algún día con tus padres? Como decir, no quiero ya volver, no quiero seguir o tal, porque, claro, hay un momento que tú ibas, porque te ibas con tus padres de la mano y te han dejado de pequeña ahí con la guardería, ¿no? Y luego ya de adulto participabas un poquito más y luego tú decides por ti misma hacer las catequesis para formar parte de una comunidad, pero tú cuentas que las haces siempre, lo haces pues porque toca, porque van las amigas, porque es como la costumbre. ¿Y en qué momento te planteas que no es costumbre, que es algo ya importante en tu vida? Con 13 o 14 años yo hice las catequesis y en ese momento no era consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Mis amigas iban y genial, pues yo voy también. Pero claro, llega un momento en el que se plantean sufrimientos en tu vida y tú dices, bueno, ¿qué hago yo aquí? Dios está aquí, no está, me está ayudando, no me está ayudando, que yo quiero esto para mí. Y claro, en medio de esas dudas sí que he sido rebelde, ¿no? No he hecho grandes catástrofes, pero sí que he tenido mi tiempo rebotado. ¿Que es necesario o no? Sí, es completamente. Ahora veo que es completamente necesario. Mi primer año de carrera, por ejemplo, he estado siempre viviendo con mis padres, he sido la mayor, que tiene en cierto modo esa presión del ejemplo. Y claro, me vengo aquí a Murcia a vivir sola, sin que nadie me controle, sin que nadie... El entorno de la universidad es todo nuevo. Y bueno, de algún modo deja a Dios un poco a un lado. Y yo lo pasé mal. Pasados los meses lo pasé bastante mal. Y me he encontrado que la Iglesia siempre me ha recibido otra vez. O sea, has encontrado que todo eso además te ha ayudado, ¿no?, a madurar como persona. A veces el fracaso y el error lo necesitamos, ¿no? Sin duda. Sin duda. No hay que buscarlo como masoquismo, ¿no? Pero cuando viene, saber aprovecharlo. Oye, y hay una experiencia muy dura en tu vida. Porque una gran amiga tuya... A ver, cuéntanos. Tenemos aquí esta foto, 2 bellezones. Ella es Sara. También como tú, 2 Saras. Como yo. Acabamos de hacer las catequesis y éramos muy pequeñas y a ella le diagnosticaron cáncer. Bueno, fue complicado, pero ella, a mí, el ejemplo que ella me ha dado ha sido el saber vivir esa enfermedad cerca de Dios. Ella, una joven normal y corriente, le gustaba la moda, le gustaba salir, le gustaba bailar, todo normal. Y ves que Dios le manda, por así decirlo, un cáncer. Como dice, ¿no?, la gente, Dios me ha mandado. Efectivamente. Y entonces, claro, te tambalea. Y más a esa edad que el centro de tu vida son tus amigas. Y ha dejado un gran ejemplo porque, bueno, la enfermedad se fue complicando y al final con 15 años murió. Pero yo lo que he visto ahí ha sido a Dios. Ha sido a Dios. Porque ella sabía que se moría. En todo momento lo tuvo presente y tenía presente el cielo. Y se aferró a Dios. Se aferró a Dios. Y es impresionante porque es una enfermedad dura. Es una enfermedad que lo mismo estás bien, que estás fatal, que
que nunca sabes cómo vas a estar al día siguiente, no te planteas el día siguiente. Y la afrontaba con una sonrisa. Y siempre te estaba hablando de Dios y del amor que Dios tenía, y siempre evangelizando, sabiendo que su vida se acababa. Y claro, ese fue el acontecimiento que a mí me hace agarrarme de verdad a Dios y decir, es que esto es verdad, esto está pasando. Claro, lo estás viviendo, y estás viviendo que no es alguien que me esté contando una teoría, sino que estoy viviendo un dolor, una amargura, un sufrimiento. Gente que ante eso dice, pero ¿cómo Dios permite esto? Y sobre todo, ¿por qué Dios manda esto? Y cuando alguien lo acepta, dice, lo acepto con resignación. Y te das cuenta que Sara no es con resignación. No. Con alegría, con esperanza, esperando el cielo, y además os alegra a vosotros y os da vida. Sí, sí. Y a día de hoy seguimos nutriéndonos un poco de su experiencia. Bueno, habéis tenido en Caravaca, no sé si es un privilegio o no es un privilegio, porque dos casos, concretamente Sara con 15 años, pero su prima, Elena, un poquito mayor, que también estudió fisioterapia, trabajó como fisioterapeuta, Elena, y que también muere con 25 años, también por el cáncer. Y las dos son un testimonio, de las dos hay escritos libros, ¿no? Sí, las dos tienen un libro. Y... Bueno, no escrito por ellas, lógicamente, sino de testimonio de la gente que narran cómo han vivido esto. A ver. Esos libros cuentan las experiencias de la gente más cercana a ellas, de cómo Dios ha tocado sus vidas, pero a la vez ha tocado la de todos los que estábamos a su alrededor. Incluso gente que estaba lejos y que después han leído sus libros, han sabido de ellas, y eso les ha acercado a Dios. Y bueno, son momentos duros. Te emocionas cuando miras la foto, pero sonríes. No pierdes la sonrisa, porque te la dio ella, ¿no? Sí, y porque sé que está en el cielo, lo tengo claro. A mí me certifica el cielo, entre otras cosas, la muerte de Sara. Lo tengo muy claro, y eso no me lo puede borrar nadie. Entonces, me emociona, porque además no suelo ver mucho las fotos, pero claro, es que he conocido al cielo a través de este ejemplo. Entonces... ¿Qué le aconsejarías este libro a alguien que esté ahora mismo de rebote de la vida y diciendo que no merece la pena vivirla y que el sufrimiento solo es sufrimiento? Claro, este libro, tanto el de Sara como el de Elena, son un aliento, es esperanza en medio del sufrimiento. No tiene ¿Cómo por qué se llama ser. el libro de Sara? Un ángel de 15 años. Un ángel de 15 años. Y el de Elena, Yo soy para mi amado. Sí. Dos libros preciosos, sí. Dos títulos. Pues lo vamos a aconsejar a la gente, ¿no? A nuestros espectadores, ya lo saben, señoras y señores. Quieren encontrar la alegría en el dolor, en el cáncer, en el sufrimiento. Yo soy para mi amado, de Elena Romera, y Un ángel de 15 años, de Sara Santillana. O en torno a ella, prácticamente lo escriben ellas porque escriben su vida. Vamos a dar un saltito. Llevas un anillo negro. ¿Por qué ese anillo negro? Pues no tiene mucha explicación. No tiene mucha explicación. Es que hay gente que lleva un anillo negro y es por una razón. Y es cuando ejercen un servicio de ayuda y de caridad. Hay mucha gente que trabaja en Cáritas y que trabaja en centros de ayuda a otros, personas excluidas que sufren, y llevan un anillo negro como diciendo, bueno, tengo una alianza de amor hacia aquellos que la vida les ha dado pues una oscuridad y un dolor tremendo. Pero es que te lo preguntaba pensando que era así, porque tú estás trabajando 3 años en una pastoral dura. Una pastoral que tiene la Iglesia Católica en centro difícil, ¿no? A ver, cuéntanos. Es en la cárcel, vamos a decirlo ya. Estás trabajando en pastoral penitenciaria, 3 años. ¿Qué hace que una chica de 20 años decida ir a trabajar en la cárcel? Pues el primer motivo fue un poco egoísta, ¿no? Porque yo siempre he querido meter la cabeza en este mundo porque me llama muchísimo la atención. Desde la psicología, un poquito. Desde la psicología. Y un día paseando por Murcia estaban las casetas del voluntariado. Y de la muestra de voluntariado que organiza cada año la Universidad Católica, con entidades de todas, 70, 80 entidades, y te descubres algo. Y ahí estaban los de Capellanía Católica. De la cárcel, ¿no? Sí. Capellanía. Y entonces yo pasé por allí y los vi y vi que era lo que yo quería y que encima era hablar de Dios, ¿no? Que, como he dicho, yo me he criado en este ámbito. Y claro, para mí vi el cielo abierto. Enseguida me acerqué, me regalaron un muñeco que habían hecho ellos, me explicaron un poco cómo iba aquello y fui muy pesada. El voluntariado lo lleva una monja y fui muy pesada con la monja que quería entrar, que quería empezar ya, que yo quería ver aquello, que la pobre lo recuerda también como que yo era muy pesada.
Y ya llevamos... Porque claro, antes de ir, me imagino tendréis una serie de reuniones de formación explicando lo que vais a encontraros, ¿no? Sí, tuve una reunión y me dijeron un poco cómo se dividía y cómo trabajaban allí. Y me produjo miedo, porque nunca había estado tan cerca de este entorno y tenía miedo, porque no sabes qué puede pasar, no sabes cómo va a reaccionar la gente cuando tú vas a hablarle de Dios. Hay gente que se lo toma muy bien, pero hay gente que está muy enfadada con Dios y que no quiere saber nada. Entonces iba con un poco de miedo, pero que va, yo allí me he encontrado gente muy buena. De verdad, gente que ha cometido fallos, unos más graves que otros, pero de verdad gente que está arrepentida, gente que quiere encontrarse con Dios. Gente que necesita que le digan un poco esto. Y esa es la función de... Claro, el problema está entre el delito y el pecado, entre comillas, ¿no? Dios te perdona, Dios te da la oportunidad, pero tú tienes que pagar con la sociedad pues el delito cometido, ¿no? Y mientras tanto puedes o rechazar eso o aceptar que tienes que estar ahí y entonces sentir que no eres un despreciado por todo, sino que alguien te da aliento y te dice, oye, que la vida tiene adelante, cumple con esto, pero sale adelante, ¿no? Esa es la función básicamente que tenemos allí. Hacer presente a Cristo en medio de esa situación. ¿Qué has hecho allí en estos 3 años? Pues el primer año tuve un grupo de confirmación, el segundo año tuve un grupo que se llamaba Crecimiento en la Fe y este año tenemos un grupo, otro voluntario y yo, que se llama Éxodo. Y básicamente eso, ir trabajando un poco la palabra de Dios. ¿Son hombres, mujeres, mezcla? No, esta es solo de hombres. De hombres. Sí, esta prisión es solo de hombres. Pero son muy agradecidos. Ellos van voluntariamente a estos grupos, no se les obliga, y responden muy bien. De verdad, te dejan ver cómo Dios trabaja con ellos, ¿no? Son muy generosos en ese sentido. Enseguida comparten contigo las experiencias que tienen de Dios y claro, eso de algún modo también ves que tiene frutos, que esto no es solo para la gente de misa, de fin de semana, no, que Dios también se hace presente en un ámbito así. ¿Y qué te dicen tus amigas, tu gente o aquella persona que en un día en una conversación dice, te dejo que tengo que ir a la cárcel? ¿Qué pasa? Sí, en el contestador no llevarás puesto eso, ¿no? Porque yo tenía un amigo que trabajaba en la cárcel y ponía eso, dice, perdona, no te conteste, estoy en la cárcel, cuando salga te llamo. Y ponían esto, ¿no? No, pero a la gente sí que le choca, ¿no? Porque, y en verdad es lo que pensaba yo cuando llegué, ¿no? Estas personas han hecho algo mal y tienen que pagar por ello y ya está, y no tiene más. Y yo iba también un poco así, con ese espíritu justiciero. Pero que así es que estar allí es distinto. Esto es una fiesta de Reyes Magos, ¿no? En la cárcel. Sí, esto fue estos Reyes pasados. Nos vestimos de Reyes y Pajes. Y toda la Navidad allí se celebra muy intensamente. Navidad y Semana Santa es muy intenso. ¿Es un grupo grande el que está haciendo ese papel de capellanía pastoral en la cárcel? Sí, son muchos voluntarios. Son muchos voluntarios y con muchísimo ánimo. Es verdad que gente de mi edad hay poquilla. Pero... Pues llama. Utiliza la cámara, mira la cámara directamente y dice, jóvenes, amigos, que os necesitamos. Que se animen todos. Que se animen. Díselo claramente. Diles por qué. Porque diles tu experiencia. Mi experiencia es esa, que evangelizando un poco, llevando un poco a Cristo a estos sitios, tú recibes el 100 por 1. A mí me ayuda muchísimo más de lo que yo pueda ayudarles a ellos. Porque es salir un poco de mí. Yo no todas las semanas me muero de ganas por ir. Y sin embargo salgo completamente distinta, porque me ayuda mucho verlo y me ayuda mucho tener que hablar yo de Dios. Entonces, claro, que se animen todos los jóvenes a ir, a evangelizar un poco, que hay mucha falta, hay muchísima falta. ¿Qué quieres dedicarte exactamente al final, cuando termines? ¿Por dónde quieres dirigir tus pasos en la psicología? ¿Sigues ahora mismo con la idea esta de trabajar en todo este mundo de la marginación y la exclusión? Sí, he empezado a prepararme a oposición para psicóloga penitenciaria, así que espero acabar por ahí. Espero, es mi intención, desde luego. ¿Y tus padres qué dicen? Hija, bueno, que hay cosas más sencillas, más fáciles. Le tienen su respeto a todo esto. Ciertamente. Le tienen respeto. Pero al final han visto que a mí me ayuda. Entonces mis padres al final
me apoyan. Lo que decíamos al principio, si uno quiere ser feliz y tus padres cuando vuelves del servicio en la cárcel te ven feliz, ¿por qué no? Al final. Eso es, que mis padres no estaban muy convencidos de que yo fuera, les daba miedo, nunca sabían por dónde tirar conmigo, ¿no?, en ese tema. Pero ya después de pasar estos años y ver cómo yo he reaccionado y lo que me ha implicado, que siempre estoy hablando de ellos, siempre estoy contando cosas de allí, al final a ellos hasta acabará gustándoles seguro. ¿Tienes ya el viaje y todo preparado para Polonia? Sí, más o menos. Ya más o menos. Ultimando. ¿Habéis hecho mucho en la parroquia para sacar dinero? Pues sí, se hace... Todavía estamos a tiempo de animar a mucha gente para que vaya, una parroquia con otra, con la Pastoral Juvenil Diocesana, con cualquier grupo. Lo importante, volvemos a la JMJ, que es un lugar de encuentro de jóvenes. Anímanos, anima a los jóvenes. Que se tienen que animar todos, incluso los no creyentes, porque cuando ves todos los jóvenes que hay allí, es que Dios se manifiesta en eso. Entonces da igual si no crees, porque vas a vivir una experiencia de amor, que como fin último te va a acercar a Dios, por supuesto. Pero es una experiencia de amor, de ver cómo nos tratamos unos y otros, cómo las relaciones que se hacen, lo que se vive allí, la alegría que se vive allí. Entonces debería animarse todo el mundo. La alegría de la fe, la alegría del Evangelio. Sara, estamos casi acabando, pero yo no sé si hay algo que tú quisieras decir, porque siempre pregunto casi al final del programa a nuestros invitados que, bueno, puede haber algo en tu vida que no hemos terminado de tratar bien, que tú quisieras insistir un poco más, que quisieras pulir. ¿Qué nos dices? Yo creo que más o menos está todo dicho. Yo quiero recalcar que la Iglesia es para jóvenes, que yo no soy una especie rara, que yo soy joven, que a mí me gusta salir, que me gusta estar con mis amigas, que todo lo que le puede gustar a cualquier persona que nos esté viendo. Y que ser joven es completamente compatible con ser cristiano, por lo menos con intentarlo. No estuviste en aquel encuentro porque eras muy joven entonces, casi niña, cuando la última vez Juan Pablo II vino a España y a los jóvenes que fueron y que fuimos acompañándoles a otros en Madrid en el año 2003, pues hace 13 años, claro, tú tenías 10 añitos, y les dijo, os digo, desde un joven de 83 años, decía, desde un joven de 83 años, no se me olvidará, que se puede ser joven y feliz. Y que la Iglesia no es para ser tristes y que no hay que imponer nada, sino que hay que proponerlo siempre. Y yo creo que con tu experiencia y con tu sonrisa y con tu testimonio de hoy estás diciendo que merece la pena ir a la cárcel. No para cumplir una pena, sino para acompañar a los que están ahí sufriendo. Que merece la pena el sufrimiento en ocasiones porque leemos bien y que Dios no escribe torcido con renglones derechos o derecho con renglones torcidos, sino que escribe muy derecho y muy bien, pero somos nosotros quienes no lo vemos. Que merece la pena dar la vida por alguien y que merece la pena evangelizar. Eso es. He resumido bien Lo he resumido tu vida. perfecto. He resumido bien tu vida, Sara. Pues ha sido un placer. Muchas gracias. No ha sido tan difícil, ¿no? No. Estaba muy nerviosa. Dice, ¿yo qué voy a decir? ¿Qué voy a contar? Pues nada, yo creo que ha sido un testimonio espléndido que nos has iluminado y que has dicho y que creo que tendríamos que, no para que te hagas famosa en los medios de comunicación, sino para que realmente pues alguien pueda a través tuyo encontrarse con Dios y decir, oye, ¿por qué yo no? Si Sara es feliz, he vuelto a ver a Sara, si Sara es feliz y si Sara fue feliz en el dolor y en el sufrimiento, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo voy a resignarme a sufrir? Pues muchísimas gracias. A vosotros. Sara, un saludo en casa, un saludo, esperamos vernos en Cracovia, en Polonia, en este encuentro de la juventud ya cercano en final de julio. Y a ustedes, señoras y señores, ya lo saben, cada miércoles un nuevo programa, cada miércoles abrimos nuestra televisión, nosotros llamamos y ustedes pues encienden nuestro programa, solo en media horita, se les hace corta como se nos hace a nosotros que nos acaba el tiempo. Buenas noches y hasta la semana próxima.